El problema de los cubanos no es con Estados Unidos. El problema de los cubanos es con su gobierno, es con la dictadura. Ustedes saben que el día de ayer fue 26 de julio. Tú sabes, mucha gente todo loca, yo hice mi video todo loco también. Pero los cubanos perdemos la perspectiva completamente de los hechos, el momento histórico y de los personajes involucrados. Este señor, como usted ve ahí, él tuitea, ¿no? Él tuitea que Fidel, que si se perdió, que si fue la primera derrota de la revolución. Ay, Dios mío, estos hermanos cubanos que yo no pienso ni que sea ni tanto odio, sino en su habladera de mierda, pierden completamente el contexto de lo que sucedió el 26 de julio de 1953. Ayer lo hablé, pero hoy lo vuelvo a tocar. En primer lugar, hay que tener un poder de convocatoria para poder convencer. No sé cuántos fueron a ese evento, como mínimo creo que fueron 100 personas. Hay que tener un poder de convencimiento para tú convencer, repito, a 100 personas para que te acompañen en una lucha a muerte. Porque en esta lucha armada es a muerte. O sea, quiere decir que ya por ahí tú tienes que ir dándole un valor a la persona que inventó esta mierda. En segundo lugar, al valor que tuvieron esos cubanos, que es lo que yo quiero volver a repetir y que la gente escuche, a esos cubanos que entendieron que lo que le estaban explicando era real y fueron a ese lugar a dar su vida por los ideales que ellos creían. Y en tercer lugar, cuando me hablan de derrota, yo no sé cuál fue la derrota que hubo allí. Sí, puede ser que hubo una derrota momentánea, cuando un grupito de muchachones, jóvenes, de 10 y tanto, 20 años, fueron a combatir un cuartel Moncada, un cuartel militar, gente preparada con todos los armamentos, gente que lleva años en una preparación militar, y fueron derrotados. Pero el cubano, en su locura, en su tontería, en su habladera de porquería, que es lo que más hacemos muchos de nosotros, no se dan cuenta que pierden el contexto de los hechos, del evento y la fecha. Porque como lo juntan todo, hablan toda la mierda que hablan. O toda la mierda que hablamos. Aunque en este caso yo quiero separarme. Me separo de los hablamierda que sobran en las redes sociales. En este caso en específico. Hay mucha gente que habla tontería. Esos eran cubanos valientes que por sus ideales, muchos de ellos murieron. Para que ahora aparezcan estos tontos útiles que el 11 de julio salieron a pedir invasión de un gobierno extranjero, pero ellos no tuvieron el valor de hacer lo que hicieron esos muchachos cubanos valientes que querían derrocar una dictadura. Ahí es donde se pierde el contexto. Esos eran valientes cubanos que dieron su vida por sus ideales. Cosa que lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Que aunque yo no lo dije ni lo pedí, muchos de los que critican hoy el 26 de julio fueron los mismos que pedían invasión contra el pueblo cubano. Porque les recuerdo que los muchachitos del servicio militar, los muchachitos de todas esas cosas que iban a luchar en caso de que esa invasión se diera, eran cubanos, no eran haitianos, ni franceses, ni jamaiquinos. Eran cubanos que todos sabemos que están obligados a ir al servicio militar y adoctrinados por un gobierno de 63 años. Pero esta gente pierde en el contexto. Y tengo que venir yo, el supuestamente analfabeto, el supuestamente burro, a decirle que ellos y toda esa gente son unos perros cobardes. Todos ustedes que está hablando que si Fidel se perdió, que si no sé qué, que si terrorismo. Ustedes son unos cobardes que jamás en su vida van a tener el valor que tuvieron esos valientes cubanos, que muchos de ellos murieron por lo que pensaban. Cosa que nosotros no tenemos el valor de hacer. Deberíamos respetar a esos valientes cubanos que dieron su vida porque querían derrocar una dictadura.
Cosa que usted que me está mirando, que no le gusta lo que yo le estoy diciendo, que no le gusta mucho de las cosas que yo digo, esos valientes cubanos, que quede bien claro, recuérdense que ustedes pedían invasión extranjera, ustedes no querían ir a hacerlo, ustedes estaban ahí en la bahía de Miami pidiendo permiso, que lo autorizaran, por favor déjenme ir, y cuando no lo dejaron ir, o que nadie dijo nada, se fueron para su casa. Estos cubanos valientes, muchos de ellos dieron su vida por lo que creían, cosa que nosotros no tenemos el valor de hacer. ¿Ok? Vamos a dejar claro esto. Lo que pasó después ya es otra historia. Juntarlas es una mierda. No la junte. Te lo digo de corazón, no la junte. Porque lo vuelve una mierda. Y esos que estaban allí, esos que murieron allí, esos valientes jóvenes cubanos, estaban luchando porque querían derrocar una dictadura. Ellos no lucharon para la mierda que tenemos hoy. Para eso no fue que lucharon. Ellos lucharon por un país mejor. Que no sucedió, ya es otra cosa. Tienen que aprender. No podemos perder la cabeza así como así, caballero. No la podemos perder. ¿Ok? Nada. Vamos para el segundo tema. Un señor me manda esto. Me manda esta imagen donde me habla de que puentes de amor, unificando dos naciones, que si así se unen los pueblos. Eso es un disparate. Porque el pueblo cubano y el pueblo norteamericano no tiene ningún problema. Ningún problema tiene el pueblo norteamericano ni el pueblo cubano. Aquí el único problema que nosotros los cubanos tenemos, lo tenemos con la dictadura, con el gobierno que hay implantado en Cuba a la fuerza por 63 años. Ese es el único problema que tenemos los cubanos. Y el gobierno norteamericano. Un gobierno que puede tener cosas buenas, cosas malas, pero un gobierno que se respeta, se ha puesto al lado de los cubanos y dijo, yo no participo de esta hipocresía y yo no voy a permitir. Quiero dejar claro que el gobierno norteamericano es hipócrita para lo que le conviene, ¿no? En este caso no le conviene lo que está pasando en Cuba y dijo, yo no me presto para que se oprima al pueblo cubano. El que quiere participar, que participe, pero yo no me presto. Y yo no autorizo a que nada que tenga que ver, nada que diga Made in USA sea utilizado para que se oprima al pueblo cubano. El único problema que tienen los cubanos es su gobierno, o su dictadura, o su mal gobierno. No el imperialismo, no Estados Unidos. Ese no es el problema de los cubanos. Porque quien pedía una carta blanca no era el gobierno de Estados Unidos. Quien no permitía que los cubanos tengan todavía propiedad privada no es el gobierno de Estados Unidos. Quien no permitía que no se pudiera comunicar los cubanos con sus familiares en el extranjero era el gobierno de Cuba. Y puedo ponerte 20.000 millones de ejemplos de cosas que no permitía el gobierno que hay en Cuba, no el gobierno de Estados Unidos. Y aparte, el gobierno de Estados Unidos lo ha dicho hasta la saciedad. Es día de que ustedes se integren a la comunidad de naciones y dejen de someter a su pueblo. Nuestras puertas estarán abiertas para ustedes. Yo no me presto para que sigan acabando con su pueblo. Nosotros no tenemos pueblo. Fíjate, si no tenemos ningún tipo de problema con el pueblo norteamericano ni con el gobierno norteamericano, el pueblo cubano, que hay más de 2 millones, casi 3 millones entre descendientes, 4 millones de cubanos en Estados Unidos, y somos la comunidad más próspera de los Estados Unidos. Si no somos la 1, somos la 2, somos la 3 de la comunidad, de la minoría más próspera de los Estados Unidos. Nosotros los cubanos no tenemos ningún problema con el gobierno, que hay sectores, que hay personas, y eso en todas partes pasa lo mismo. Tenemos una ciudad, tenemos un condado, una barriada, que solamente se habla español de cubanos, donde más cubanos viven fuera de Cuba, dentro de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún problema. Los cubanos, el pueblo cubano no tiene ningún problema con Estados Unidos. El único problema que hay con Estados Unidos es el gobierno cubano con el pueblo cubano. Más nada que eso. El único que tiene que sentarse a conversar con el pueblo cubano. Es que no tiene que sentarse nada. Tiene que renunciar. O si no quiere renunciar, empezar a dar los pasos
para crear las condiciones para que se levanten todas las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos y poco a poco ellos vayan desplazando el poder. Más nada. Ese es el único problema que hay aquí. El pueblo cubano, el gobierno cubano con su pueblo, no con Estados Unidos. Estados Unidos no se presta, no se quiere prestar en el caso cubano. Puede ser hipócrita para otros, eso no me interesa. Ese es el problema de ellos. En el caso cubano, no se quiere prestar para que el gobierno cubano, la dictadura cubana, siga oprimiendo a su pueblo como lo ha hecho por 63 años. Nosotros no tenemos problema con el pueblo americano, ni con el gobierno americano. El gran problema de los cubanos es pueblo, gobierno, gobierno, pueblo, pero entre cubanos. Les digo, todas las restricciones habidos y por haber la tiene el gobierno, la dictadura, contra los cubanos. El gobierno americano no es nuestro gobierno. Por lo menos no es. En el caso mío sí, porque ya yo vivo en Estados Unidos, pero cuando vivía en Cuba no era mi gobierno. El que me prohibía a mí meterme en un hotel no era el gobierno de Estados Unidos. Quien me prohibía a mí tener dólares no era el gobierno de Estados Unidos. Quien me prohíbe a mí hablar en contra del gobierno cubano, o por lo menos de los cubanos que viven en la isla, no es el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno cubano. Quien me prohibía a mí hasta los otros días que mi familia que vive en Estados Unidos me mandara un poquitico más, no era el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno cubano. Y así te puedo poner muchísimos ejemplos de que nuestro problema es pueblo cubano con la dictadura que hay en Cuba, no Estados Unidos. Estados Unidos no es nuestro problema. Son nuestros aliados, que en este caso han apoyado al pueblo cubano y le han dicho a esa dictadura: yo no me presto para que los oprima. Nada. O sea que vengo por la goma, lo mío es al duro y sin guantes. Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si quieres, si no, dale tumbando.